Enseguida la ponencia de Nomueca Chicampo Cuye, vicepresidente de Nexos y coordinador general de MAI. Bueno, parece que me toca, pero a ver si me centro un poco porque estoy con muchos temas. Sí. Bien, buenas tardes. Llevamos un buen rato aquí y entonces mi intervención habla de otros problemas que yo creo que aquí se han reflejado con muchos problemas según los que han intervenido antes. Y me toca hablar del tema de la discriminación étnica de los pueblos y comunidades y concretamente también el tema diálogo. Bien. Hablar del tema de la discriminación étnica en Guinea Ecuatorial yo creo que no es un tema nuevo, sino que es un tema que tiene sus antecedentes desde la misma configuración del Estado. De hecho, actualmente estamos asistiendo a algunos pronunciamientos de otras poblaciones que dicen que se autoindependizan o se apartan del Estado de Guinea Ecuatorial por la situación que han venido atravesando desde que se dio la independencia en el 68. Hablando de este tema, pues yo empezaría quizás hablando precisamente de 1968-67, antes del proceso de la independencia, donde el mundo Bosio Yoko, presidente de la Unión Bubi, ya lo dijo en las Naciones Unidas: no queremos ser nación por reino. Porque todos los problemas que podemos reflejar en África, uno podría decir que quizás por cuestiones económicas, porque no estamos organizados, porque son países subdesarrollados, o porque la gente no está preparada, porque no hay suficientes técnicos, o porque se pueden dar muchas explicaciones, pero hoy día tenemos bastante gente capacitada que han estudiado en los países occidentales donde tienen conocimiento suficiente para dirigir un país. Pero a pesar de ello, estamos abocados hacia un desastre. Tal como acaba de decir la doctora Fausta, pues ha reflejado bastante bien la situación que atraviesa el país actualmente, en donde no podemos decir que es por falta de dinero, que es por falta de economía o por falta de recursos, pero ha reflejado una situación social muy caótica. Y en esa base podemos observar también que dentro de la misma población subyacen unos problemas que normalmente no se tratan. No se tratan porque al parecer pues nos bastamos con decir que es un Estado soberano, es un Estado independiente, o todos somos libres, a nadie se le persigue, a nadie se le discrimina, que las leyes son para todos, que las leyes se respetan, que la Constitución está bien hecha. En definitiva, nos ajustamos a unas explicaciones que ahora en la práctica no se reflejan. Cuando decimos que en Guinea Ecuatorial hay miseria, lo decimos que hay miseria para todos, en todas partes. Y de hecho, si llegamos a Nobol, veremos un pueblo subdesarrollado totalmente, quizás no acorde a lo que es Guinea Ecuatorial hoy día con el petróleo. Pero podemos llegar a otros puntos del país donde encontraremos una ciudad como parece que estamos en un país americano, con el occidente, si llegamos quizás en las construcciones que se han hecho en Mongomo, el último extremo, en la parte límite con Gabón, el extremo interior del país. Pero a medida que estamos observando esa misma población, nos podemos dar cuenta la diferencia de las mismas poblaciones por sus cuestiones étnicas. ¿Por qué? Porque algunos disponen de más dinero, porque tienen el control, y otros, pues bueno, están secundados a estar esperando a ver si les cae algo de las migajas y del desarrollo. En este sentido, cuando en el año 68 se decía no queremos ser una nación problema,
es porque se veía que, a pesar de que se estaba configurando un Estado independiente y soberano, se veían los problemas que iban a surgir. Aquel entonces no hablamos de la economía, no decíamos que la economía va mal, no decíamos que no teníamos gente preparada. ¿Por qué? Porque era la fuerza de África. Guinea Ecuatorial estaba considerado como uno de los países más avanzados de África subsahariana. Pero el problema ya se veía venir. Y hoy lo tenemos patente cuando algunas poblaciones como los salomoneses salen a la calle y dicen que quieren separarse del Estado porque están totalmente marginados. ¿Es un problema ético? Pues sí. Pero también ese problema se puede reflejar en las comunidades. Hay poblaciones, por ejemplo, cuando se habla de independencia, que son los criollos, esa población estaba bien asentada, estaba bien posicionada dentro de la economía del país, pero hoy día esa comunidad casi está totalmente desaparecida. Y aparte de las comunidades que también podemos mencionar, estarían quizá los emigrantes que suelen venir más o menos para contribuir al desarrollo del país. Las persecuciones que sufren, incluso los encarcelamientos y tortura, pues también demuestran que hay diferencias, pero ¿por qué esa diferencia no se refleja realmente en la sociedad cuando nos pronunciamos o cuando designamos o cuando tomamos decisiones? No se refleja, ¿por qué? Porque decimos que todos somos guineanos, todos somos iguales y la ley es para todos. Pero el problema que quiero hacer entender cuando estamos hablando de la discriminación étnica, tengo un trabajo que se hizo precisamente, lo hemos desarrollado desde el año 93, la distribución del poder. Ahí es donde se empieza a mantenerse las diferencias y el abismo que hay entre las diferentes etnias de Guinea Ecuatorial. Si nos fijamos en la bandera nacional, el escudo mismo nacional, aparecen 6 estrellas, y esas 6 estrellas representaban a las poblaciones cuando se daba la independencia. Estaban los Buris, los Fam, estaban los salomoneses, los Tisios, los Ndowe y los criollos. Esas estrellas reflejaban la misma equidad, estaban en el mismo nivel si miran el escudo nacional. Ni una estrella está por encima de la otra, significando que estamos por la misma igualdad. Pero en la práctica, hoy día estamos observando que solamente cuando hablamos de poder, estamos hablando de una sola etnia. El poder reside solamente en la etnia Fam. Muchos pueden decir que no, tienen más derechos porque son mayoría. Yo creo que no es así, es un error. El derecho no se adquiere por el número de personas que son. En este caso, nos confundiríamos mucho con los chinos, ¿por qué no gobiernan el mundo? O nos confundiríamos mucho con los indios, los hindúes, ¿por qué no gobiernan el mundo? Entonces, no es por cuestiones numéricas. El derecho no desaparece porque soy 2 personas y los demás son 10. Un derecho es derecho, ya sea una persona como 100. Por lo tanto, cuando el poder lo usurpa, es usurpación. Cuando una población concreta usurpa el poder, automáticamente margina el resto, margina a los demás. Y ahí surgen problemas. ¿Por qué? Porque el espacio es el mismo, nadie está fuera del Estado, todos somos ciudadanos. Pero cuando se usurpa el poder, como lo estamos viendo en Guinea Ecuatorial, que estamos denunciando no solamente 46 años de dictadura, que son de obviar, podemos sumar 11 años más de la dictadura de Matías. Y es usurpación del poder, ese es el problema que tenemos en Guinea Ecuatorial. Cuando decimos que todo esto es nuestro, resulta que los mayas no tienen derecho, porque todo eso es nuestro. Entonces, el problema que me toca desarrollar, pues es un tema que muchas de las veces no se trata. Uno puede decir que, bueno, esto también ocurre en otros países africanos, sí. Puede ocurrir en Camerún, que también está en una situación de subdesarrollo, o puede ocurrir también en Gabón, o puede ocurrir también en Nigeria, o puede ocurrir en cualquier otro país, pero estamos tratando de resolver los problemas de Guinea. Si nosotros estamos considerando que somos las personas, o vamos a ser
los puntales para cambiar el país, tenemos que empezar a reconocer los problemas que están dentro del país. Tú no puedes resolver un problema cuando tú dices que el problema no existe. Por lo tanto, nuestra situación pasa por el principio del respeto y del reconocimiento del problema en sí. Cuando se dio el poder en el año 68, cuando España retiró y dice que dio la independencia, concedió la independencia, el primer gobierno que se formó era un gobierno de coalición. Prácticamente ni un partido, ni un candidato ganó las elecciones por mayoría y tuvo que negociar con otros candidatos para que se formara el primer gobierno. Pero la usurpación del poder a partir de ese mismo 68, el poder quedó en manos de unas ciertas personas que hasta hoy lo contemplan y lo contienen, lo tienen entre las manos. Teodoro Obiang no salió de la nada, salió porque estaba cerca del poder y estaba su tío. Hoy estamos hablando de Teodoro, tampoco va a tener el poder si lo tiene de la nada. ¿Por qué? Porque es hijo de su padre y está cerca de su padre. Por lo tanto, desde el mismo gobierno de la coalición del año 68, cuando se pierden los derechos, cuando los demás miembros del gobierno ya no tienen voz ni voto, ni pueden tomar decisiones y el poder se centra únicamente en una persona y a las personas que quieren, a partir de ahí ya no hay gobierno de coalición, el gobierno desaparece. Y de hecho se formó un gobierno centralizado en el Partido Único Nacional de Trabajadores, que al final el mismo presidente en el año 73, cuando había que hacer elecciones presidenciales, se autonombró, me parece, presidente vitalicio. Y a partir de ahí es que ya ha desaparecido Guinea ya desaparecido. ¿Por qué? Porque ya está en manos de un clan. Y el clan que se formó a partir de ahí, hasta hoy sigue gobernando el país. Si no queremos reconocerlo es porque nos estamos engañando. Pero si no buscamos la manera de superar esa situación, hombre, aquí tengo muchos datos que no voy a reflejar, porque yo creo que si empezamos a analizar todos esos datos que tengo aquí, pues al final llegaremos por la noche. Pero los datos estadísticos, la distribución del poder, la distribución de la economía, que aquí tengo reflejado en este documento, en ese texto, aclara bastante bien cómo el poder ha ido pasando de manos de unos cuantos y que el pueblo se ha ido quedando al margen de esta situación. En el año 64, cuando se dio la autonomía, es un poco, quizás, no se puede entender cuando España está bajo una dictadura de Franco, pero se concedió una autonomía en el año 64 al 68. Y si observamos la distribución del poder, en aquel entonces el 64% estaba en la parte de la región continental y el 36% estaba en la región insular. Del año 64 al 68, cuando se forma un gobierno de coalición, esa diferencia empieza a marcarse y dejar un abismo vital, de tal forma que los que tenían el 36% de participación y de poder han desaparecido, igual que hoy tienen el 5%. Y el 95% del poder está en la región continental. No sé si se puede entender, pero es así. Por lo tanto, a partir del poder se toman las decisiones en Guinea Ecuatorial como cualquier otro país del mundo. Y las consecuencias de esas decisiones nos afectan a todos. Y de hecho, ya somos muchos exiliados. Cuando se dio la independencia se decía que no había técnicos, pero ahora resulta que todos los técnicos están en el exilio. Cuando Macías formó su gobierno, decía que había 2 o 3 médicos. Y ahora resulta que Obiang tiene 100 médicos y 500 abogados. Pero el país sigue yendo mal, peor que el año 68.
Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una descentralización. Yo creo que los problemas hay que darles soluciones. Si no nos damos soluciones, es que no estamos resolviendo el problema. Nosotros estamos abogando por una descentralización del poder. A partir de ahí, la riqueza será distribuida equitativamente. Porque si resulta que yo puedo producir 1000 y después la hacienda solamente me da 10 y 990 en manos de otra persona, pues en definitiva me quedo pobre aunque estoy produciendo 1000. Las conclusiones que yo puedo sacar de todo esto, porque no quiero alargarlo, porque igual podría publicar esta documentación para que se vea por qué estoy sujeto a lo que estoy diciendo, las diferencias. La conclusión es que si tenemos que tomar el poder, tenemos que empezar a pensar que hay que descentralizar el poder. El poder no puede estar en manos de una persona, ni en manos de una familia, ni en manos de un pueblo. Tiene que estar en manos del pueblo. Y en ese caso, Guinea Ecuatorial lo constituyen pueblos, en plural. El poder debe estar distribuido en los pueblos de Guinea Ecuatorial, y no en un solo pueblo. Así, quizás desaparecen las aspiraciones de los que dicen que se auto-independizan, aunque no tengan nada. Porque hoy día, si no tienes armas y municiones, no puedes hacer ninguna guerra. Y es posible que si en Guinea hubiera armas y municiones, la situación que ocurre no ocurriría. Habría más respeto, porque cada uno tendría respeto al otro porque también está armado. Así es de claro. Así es de claro. Por lo tanto, la solución, nuestro problema pasa por dar soluciones a esos problemas. Y nosotros hemos propuesto desde nuestra organización, desde el punto de vista, no digo desde el punto de vista de Nexo. Nexo es una plataforma de derechos humanos. Y yo estoy en dos papeles. Soy coordinador del MAI y el MAI reivindica unos derechos políticos. Y esos derechos políticos conllevan proponer soluciones. Y la solución pasa por la descentralización del poder en Guinea Ecuatorial. Y la distribución de riqueza pasará también por ahí. No puede ser que un pueblo que no produce es el que tiene la riqueza del país. Si llegamos a Mongomo, encontraremos una ciudad hecha, aunque el Palacio de Macía no sé si ha quedado en la selva. Pues significa que tampoco sabemos mantener la riqueza que nos dejan. Por lo tanto, yo no sé, yo voy a concluir aquí. Si tienen que hacer alguna pregunta, igual nos orientaremos un poco. ¿Vale? Gracias.